Mi esposo descubrió que mi amante es el cura que os casó en la iglesia. La hostia se deshacía en mi lengua mientras los ojos del padre Sebastián se clavaban en los míos con esa intensidad que conocía demasiado bien. El cuerpo de Cristo, murmuró, y yo respondí, amén, sabiendo que en 3 horas estaría en su casa parroquial, desnuda bajo mis propias manos y las suyas, pecando contra cada sacramento que ese hombre representaba. Todo comenzó hace 2 años, el día de mi boda. Yo tenía 25 años y Marcos 28. Nos casamos en la parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia del siglo XVIII con vitrales que pintaban el piso de colores cuando entraba el sol. Fue el padre Sebastián quien nos preparó durante los cursos prematrimoniales, quien escuchó nuestras confesiones antes de la ceremonia, quien nos unió en sagrado matrimonio ante Dios y 200 testigos. Recuerdo que mientras él recitaba los votos, pensé que era el sacerdote más joven y guapo que había visto en mi vida. Tendría 40 años, tal vez 42, con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Tenía esa voz profunda que hace vibrar algo dentro del pecho. Pero era un cura. Un hombre de Dios. Y yo estaba casándome con el amor de mi vida. O eso creía. El primer año de matrimonio fue perfecto. Marcos trabajaba en una firma de contadores y yo daba clases de inglés en una secundaria. Teníamos un departamento pequeño pero acogedor, hacíamos el amor 3 veces por semana, planeábamos tener hijos en 2 años. Éramos la postal de la felicidad matrimonial. Pero el segundo año las cosas cambiaron. Marcos recibió un ascenso que significaba viajes constantes. 2 semanas en Monterrey, 1 semana en Guadalajara, 4 días en Puebla. Yo me quedaba sola, cenando frente a la televisión, durmiendo en una cama que se sentía enorme y fría sin él. Cuando estaba en casa llegaba agotado, apenas hablábamos, el sexo se volvió mecánico y espaciado. Me sentía como una compañera de cuarto más que como una esposa. Fue en esa soledad donde encontré a Sebastián de nuevo. O él me encontró a mí. Empecé a ir a misa entre semana, no por fe particularmente, sino porque la iglesia estaba vacía y silenciosa y yo necesitaba un lugar donde no sentirme juzgada por estar sola. Sebastián me reconoció inmediatamente. Lucía, ¿verdad? ¿Cómo está Marcos? Viajando. Siempre viajando, respondí con una sonrisa que no engañó a nadie. Empezamos a hablar después de misa. Pequeñas conversaciones al principio. El clima. Las lecturas del día. Pero pronto derivaron en algo más profundo. Le confesé mi soledad sin estar en el confesionario. Le dije que me sentía invisible en mi propio matrimonio. Él escuchaba con una atención que Marcos no me había dado en meses. El matrimonio es un trabajo constante, me decía. Requiere comunicación, presencia. Tal vez deberías hablar con él. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero Marcos siempre tenía una respuesta preparada, es temporal, amor. Es por nuestro futuro. En 1 año más las cosas se calmarán. 1 año. Siempre 1 año más. Mientras tanto, mis conversaciones con Sebastián se volvieron semanales. Luego 2 veces por semana. Me invitó a un café en la casa parroquial después de que ayudara a organizar una rifa para reparar el techo de la iglesia. La casa parroquial era modesta pero cómoda, llena de libros y con olor a café recién hecho. Hablamos durante horas. De todo y de nada. Descubrí que había sido ingeniero antes de entrar al seminario, que había perdido a su padre muy joven, que le gustaba Beethoven y odiaba el reggaetón. Me hizo reír de una forma que había olvidado que era posible. ¿Nunca te arrepientes?, le pregunté una tarde. De haberte ordenado. De haber renunciado a, ya sabes. Una familia. Hijos. Amor romántico. Se quedó callado mucho tiempo. Todos los días, dijo finalmente. Pero Dios tenía un plan para mí. Y si el plan de Dios fuera equivocado, solté sin pensar, me miró de una manera diferente entonces. Como si acabara de verme por primera vez. O como si acabara de permitirse verme. Lucía, ¿no deberíamos? Lo sé, susurré. Pero ninguno de los dos se movió. La primera vez que nos besamos fue un miércoles de ceniza. Irónico, lo sé. Acababa de recibir la cruz de ceniza en la frente con sus palabras, acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Me quedé después para ayudarlo a ordenar. Estábamos solos en la sacristía, guardando los vasos sagrados, y de pronto estábamos muy cerca y su mano rozó la mía y todo lo que habíamos estado conteniendo durante meses explotó. Fue un beso desesperado, lleno de culpa y necesidad a partes iguales. Nos separamos jadeando, horrorizados de lo que acabábamos de hacer. La ceniza en mi frente se había corrido con el sudor. Parecía una broma cruel del destino. Perdóname, dijo él. Por favor, perdóname. Esto no puede volver a pasar. Pero volvió a pasar. Y otra vez. Y otra más. Nos convertimos en expertos del engaño. Yo inventaba juntas de maestros, reuniones con amigas. Él tenía la excusa perfecta, nadie cuestiona las idas y venidas de un sacerdote. Nos encontrábamos en su casa parroquial los martes y jueves por la tarde, cuando la iglesia estaba cerrada y la señora que limpiaba ya se había ido. Hacíamos el amor en su cama estrecha, bajo un crucifijo que nos miraba con ojos acusadores.
Al principio me perturbaba, pero después ya ni lo veía. O tal vez me había acostumbrado a pecar bajo la mirada de Dios. Sebastián era un amante atento, apasionado, completamente diferente al Marcos mecánico y ausente de los últimos meses. Me tocaba como si fuera sagrada, irónicamente. Me susurraba cosas hermosas en latín que luego me traducía. Amor vincit omnia. El amor lo conquista todo. Incluso los votos ante Dios, le pregunté una vez, trazando las líneas de su pecho desnudo. No lo sé, admitió. Ya no sé nada, Lucía. Solo sé que cuando estoy contigo, por primera vez en 20 años, me siento completo. Éramos dos personas atrapadas en vidas que ya no nos quedaban, aferrándonos el uno al otro como náufragos a un salvavidas. Sabíamos que estaba mal. Que lo que hacíamos era una traición múltiple, a Marcos, a la iglesia, a Dios mismo. Pero el corazón no entiende de lógica ni de mandamientos. Durante 6 meses vivimos en esa doble vida. Yo era la esposa fiel en público y la amante de un cura en privado. Sebastián daba misa los domingos, escuchaba confesiones, daba la comunión, y después se acostaba conmigo con la misma intensidad con la que rezaba. Éramos una paradoja viviente. Marcos no sospechaba nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo era más feliz, más radiante incluso. Él lo atribuía a que finalmente me había acostumbrado a sus viajes. Qué lejos estaba de la verdad. Todo se vino abajo un sábado por la tarde. Marcos había regresado inesperadamente de Guadalajara porque su junta se canceló. Yo le había dicho que estaría en casa de mi hermana. En realidad estaba en la casa parroquial, en la cama de Sebastián, con las piernas enredadas en las suyas. Escuchamos el timbre. 1, 2, 3 veces insistentes. Sebastián frunció el ceño. Espera aquí. Voy a ver quién es. Se puso la sotana apresuradamente, se peinó el cabello con los dedos. Lo vi bajar por la escalera mientras yo me quedaba paralizada, cubierta apenas por las sábanas que olían a nosotros. Escuché la puerta abrirse. Escuché la voz de Marcos. Padre Sebastián, disculpe que lo moleste. Estoy buscando a mi esposa Lucía. Me dijeron que a veces la ven por aquí ayudando con cosas de la iglesia. Se me heló la sangre. Me vestí lo más rápido y silenciosamente que pude, el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que explotaría. Lucía, no la he visto hoy, escuché decir a Sebastián. La mentira salía torpe de su boca, poco convincente. ¿Estás seguro? Porque su auto está estacionado aquí enfrente. Silencio. Un silencio terrible que se extendió como veneno. Marcos, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, padre? La voz de Marcos había cambiado. Era hielo puro. ¿Explicarme por qué el auto de mi esposa está afuera de su casa un sábado por la tarde cuando ella me dijo que estaría con su hermana? Bajé las escaleras. Ya no tenía caso esconderme. Cuando aparecí en el umbral de la sala, despeinada, con la ropa obviamente puesta a las carreras, vi cómo la cara de Marcos pasaba de la confusión a la comprensión y luego al horror absoluto. No, susurró. No. Dime que no. Dime que no con él. Con el padre Sebastián. Con el hombre que nos casó, Lucía. Con el maldito cura. Marcos, ¿Cuánto tiempo? Su grito hizo eco en las paredes de la casa parroquial. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con el hombre que nos unió en matrimonio ante Dios? No respondí. No podía. Las palabras se habían convertido en piedras en mi garganta. Marcos se volvió hacia Sebastián con una furia que nunca le había visto. Usted. Nos habló de fidelidad, de santidad del matrimonio, de los votos ante Dios. ¿Y todo ese tiempo, qué? ¿Ya la estaba mirando? ¿Ya planeaba esto? No fue así, dijo Sebastián, y por primera vez lo vi sin esa compostura sacerdotal. Se veía roto. Humano. No fue planeado. Yo nunca quise. ¿Qué nunca quiso qué? ¿Romper sus votos? ¿Destruir un matrimonio? ¿Ser un hipócrita de mierda? Marcos se reía, pero era una risa horrible, quebrada. Dios mío. El cura. Mi esposa está teniendo una aventura con un cura. ¿Sabes lo enfermo que es eso? Marcos, por favor, intenté acercarme pero él retrocedió como si mi toque fuera veneno. No me toques. No te atrevas a tocarme con las mismas manos con las que tocaste a él. Se llevó las manos a la cara. Voy a vomitar. Literalmente voy a vomitar. Salió corriendo de la casa parroquial. Lo seguí, gritando su nombre, pero él se subió a su auto y arrancó dejando marcas de llanta en el pavimento. Sebastián y yo nos quedamos ahí parados, en la entrada de la casa parroquial, expuestos ante quien quisiera ver. Y había quien veía. La señora Méndez, la chismosa del barrio, nos miraba desde su ventana con los ojos muy abiertos. Don Raúl, que barría la banqueta, se había quedado congelado con la escoba en la mano. En un pueblo pequeño como el nuestro, esto se esparciría como fuego en pastizal seco. Esa noche Marcos no volvió a casa. Yo llamé 100 veces. Nada.
Finalmente respondió con un mensaje de texto: no vuelvas a buscarme. Mi abogado te contactará para el divorcio. El escándalo fue inmediato y brutal. Para el domingo por la mañana, toda la parroquia sabía. Sebastián intentó dar la misa, pero la gente lo abucheó. Alguien gritó: adúltero. Otro: hipócrita. Vi a señoras que nos habían felicitado en nuestra boda escupir en el piso cuando pasó. El obispo lo citó esa misma tarde. Sebastián fue suspendido inmediatamente, iniciaron una investigación. Tendría que dejar la parroquia, probablemente sería laicizado. 20 años de sacerdocio destruidos en un instante. Yo me convertí en la paria del pueblo. En la escuela donde trabajaba me pidieron mi renuncia, por el bien de los estudiantes y la reputación de la institución. Mis amigas dejaron de responder mis llamadas. Mi propia familia me dio la espalda. Mi madre lloró y dijo que había deshonrado el apellido. Mi padre simplemente dejó de hablarme. Marcos inició los trámites de divorcio y también de anulación matrimonial. La ironía no se le escapaba a nadie: el mismo cura que nos casó había sido el causante de la destrucción del matrimonio. El caso era tan escandaloso que el Vaticano mismo tendría que intervenir. Sebastián y yo nos vimos una última vez, 2 semanas después de que todo explotara. Él ya no usaba el alzacuello. Se veía extrañamente desnudo, sin él, vulnerable. Lo siento, dijo. Por todo. Por haberte arrastrado a esto. Yo también participé, respondí. Sabía lo que hacía. Lo que estaba en juego. ¿Valió la pena?, preguntó. Pensé en Marcos, en mi carrera destruida, en mi reputación hecha pedazos, en mi familia que me había repudiado. Pensé en las tardes que había pasado en los brazos de Sebastián, sintiéndome vista, amada, viva por primera vez en años. No lo sé, dije honestamente. Pregúntame en 10 años. Se rió tristemente. En 10 años, si Dios es misericordioso, habremos aprendido a vivir con esto. ¿Crees que Dios nos va a perdonar? Creo, dijo lentamente, que Dios entiende el corazón humano mejor que nosotros mismos. Y creo que el amor, incluso el amor equivocado, tiene su propia forma de gracia. Se fue del pueblo una semana después. No sé dónde está ahora. Escuché que está trabajando como maestro en alguna ciudad del norte, viviendo como laico, intentando reconstruir una vida fuera de la iglesia. Yo también me fui. No podía quedarme en un lugar donde cada piedra, cada esquina me recordaba mi vergüenza. Me mudé a la Ciudad de México, conseguí trabajo dando clases particulares de inglés. Vivo en un departamento de una habitación donde nadie me conoce, donde nadie sabe que soy la mujer que se acostó con el cura que la casó. Marco se volvió a casar hace 6 meses. Lo vi en Facebook. Una chica linda, 6 años menor que yo, con una sonrisa inocente. Se casaron por el civil, no en iglesia. No lo culpo. Probablemente nunca pueda volver a pisar una iglesia sin acordarse de lo que pasó. Yo tampoco voy a misa ya. No porque no crea en Dios, sino porque cada vez que veo a un sacerdote, pienso en Sebastián. En sus manos consagrando la hostia y después recorriendo mi cuerpo. En su voz recitando oraciones en latín y después gimiendo mi nombre. En la contradicción absoluta que éramos. A veces me pregunto si nos amábamos de verdad o si solo éramos 2 personas solitarias que se aferraron el uno al otro en el momento equivocado. No tengo respuesta. El amor y la soledad a veces se parecen tanto que es imposible distinguirlos. Lo que sé es esto: destruí un matrimonio. Ayudé a destruir una vocación. Me convertí en el escándalo del año en mi pueblo. Y por 6 meses, entre pecado y sacramento, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. No sé si eso me hace monstruosa o simplemente humana. Probablemente ambas cosas. ¡Uf! ¡Vaya historia! ¿Tú qué habrías hecho en esta situación? Déjalo en los comentarios, dale like, compártelo y síguenos en Game Reddit.